¿ya? Eso es como algo básico. Por ejemplo, yo no voy a decirle a ustedes vayan a hacer un estudio de monitoreo de huemules a la playa. No, porque obviamente en ese ecosistema, a no ser que estemos más cercana a la zona austral, ahí podría ser algo diferente, pero aquí yo no les voy a decir vayan al litoral central a buscar huemules, sería como ilógico, ¿ya? Respecto a esto, al igual que lo hemos visto en algunas otras especies, también se utiliza la técnica de, no sé si me adelanté o no, ahí me falta. Está bien, ya. Al igual que en otras especies, se utiliza lo que es el transecto lineal. Pero como acá estamos hablando de especies de mayor tamaño, que tienen mayor capacidad de recorrido, el transecto lineal muchas veces incluso se utilizan vehículos, camionetas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso ahí yo puse de algunos camélidos, por ejemplo las vicuñas, donde las áreas de desplazamiento de ellos son muy amplias. Entonces, es más, hoy en día se están incluso utilizando la tecnología nueva que son los drones para poder ver más o menos el monitoreo, ¿ya?, de estas especies. Han sido súper útiles en realidad. También lo otro que hay que saber es, obviamente, el transecto, en qué época lo voy a hacer. O sea, en el día, en la noche, dependiendo de la especie. Este transecto lineal, como les decía, incluso si estamos viendo mamíferos marinos, lo podríamos hacer en bote, también utilizando los drones, sobre todo para lo que es la identificación de ballenas o cetáceos. Los binoculares son súper útiles, sobre todo estos binoculares que son son especiales, que son unos buscacaminos se llama, que tienden a identificar a través de cambios de temperatura, ¿cierto?, imágenes. Estos se utilizan principalmente durante la noche, en un monitoreo nocturno donde ustedes solamente van a ver imagen como la que aprecian ahí en la parte inferior y pueden identificar la especie, porque no lo van a poder ver visualmente, porque si yo coloco focos, obviamente alerto a la especie y se escapa. ¿Ya? Acá tenemos algunas ventajas y desventajas de lo que significan estos tipos de métodos, ¿ya? Lo que es el transecto lineal es mucho más popular, es un poco más económico, ¿cierto? Es aplicable para poder identificar especies in situ en el terreno, y dentro de ellos podemos utilizarlo para el trayecto a pie, por ejemplo, o en auto de grandes especies de mamíferos principalmente, sobre todo lo que son los ungulados y algunos camelídeos sudamericanos. La radiotelemetría en los mamíferos creo que busca principalmente busca que sea un sistema mucho más confiable. También lo habíamos visto nosotros anteriormente, que la radiotelemetría permite monitorear incluso a gran distancia, las grandes distancias de territorio que recorre el animal, y no es necesario que yo esté en el terreno. Yo puedo estar monitoreándolo directamente desde mi casa, desde la oficina, desde el centro de investigación, a diferencia del transecto lineal, que uno tiene que estar in situ en el terreno. Profesora, una pregunta. ¿Ese collar en algo sirve a que los que los cazan quizás no se acerquen tanto? Por ejemplo, en el caso del puma, ¿sirve de algo o no? La verdad es que el cazador no toma en consideración eso. De hecho, hace años atrás la CODES tenía una hembra con rayo collar y se pilló a la hembra muerta, ¿cierto?, con disparos de perdigones y todo, y tenía su radio collar. En realidad ellos tienen como otra mentalidad, no tienen la mentalidad de conservación. Tienen su casa, que es en el fondo muchas veces por deporte. Entonces, considerando el alto costo que implica el aplicar un radiotransmisor, ¿qué es lo que implica acá? Que requiere de la intervención de un equipo de médicos veterinarios, porque primero, para poder hay que sedarlo. Claro. Entonces primero tenemos que trabajar en conjunto, capturar el animal para aplicar el radiotransmisor. En ese proceso de captura, muchas veces especies, porque estamos hablando de especies ya que son más grandes, entonces cuesta más contenerlo, se genera un estrés alto, ¿ya? Incluso podría generarse la muerte en ese procedimiento, sobre todo de aquellos animales que son dentro de la cadena trófica, pueden ser considerados, por ejemplo, animales presa. Si yo tengo aquí un animal presa, por ejemplo un conejo, versus un animal depredador, ¿quién tiene menos soporte del estrés? Es el animal presa. Entonces estos animales son más sensibles a estos procedimientos. Incluso ellos
autodetermina su muerte previo a que el animal lo capture. Eso, ¿no? Sí. O las piedras, no Sí, sé. exactamente. ¿Ya? Y lo que otorga, obviamente, el tener esta aplicación de este sistema es una información mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de un animal depredador gigante que tiene distintos tipos de alimento, por así decirlo, y que puede abarcar grandes territorios. O sea, si no encuentra alimento en la precordillera, él puede seguir bajando hasta llegar al borde costero. Por ejemplo, los zorros. Los zorros, ustedes, si empiezan a ver más o menos su distribución, se van a dar cuenta que andan en las zonas altiplánicas y intermedias, pero también se ven en las orillas de las playas de repente. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas en el fondo que permite conocer todos los movimientos de un individuo, como ya les decía, permite acceder a un segmento de fauna que muchas veces no es bien identificado en forma visual, porque son de hábitos más bien nocturnos, tiene un alto costo, pero nos permite estar a distancia, ¿cierto?, viendo todo lo que es el monitoreo. Respecto a la captura, por eso puse esa imagen, es una técnica que es muy utilizada en la actualidad, permite conocer los distintos tipos de territorio, pero acá nosotros hemos utilizado captura para hacer la captura, después los marcamos y después los liberamos y hacemos el seguimiento de la especie. ¿Ya? Esa es una función, o sea, se utiliza para eso, pero también puedo utilizar la captura, el procedimiento de captura para transportar un animal, porque requiere alguna atención, requiere que yo tome alguna muestra en especial o algún otro, o puedo capturar una especie porque necesito traslocarla, que es un término que más adelante lo vamos a ver, es llevarla a otro lugar para que se reproduzca en otro lugar claro. donde no hay tantos ejemplares. Siempre y cuando exista compatibilidad respecto a las condiciones bioclimáticas entre este ecosistema con el ecosistema al cual yo lo voy a llevar, para que ese animal tenga una adaptación. Lo que hicieron en Chillán. Lo que hicieron en Chillán en el caso de los huemules, por ejemplo. ¿Ya? El proceso de captura, obviamente en base a lo que hemos conversado, induce a niveles de estrés en el animal que es capturado en el momento. Por lo tanto, lo va a colocar en peligro. O sea, en ese momento de captura se nos puede morir el animal. Y esto lo quiero llevar también a lo que es la clínica. Si ustedes el día de mañana están con clínica de animales menores y tienen exóticos, y si llega alguien con un pajarito en una jaula, por ejemplo un canario, que son paseriformes y que tienen un nivel de frecuencia cardíaca demasiado alta y que al mínimo estrés, esa frecuencia aumenta 3 veces, podría generar un paro, y ustedes, por el solo hecho de tratar de capturar al ave para poder manipularlo, lo estresaron tanto que al momento de sacarlo de la jaula, ustedes pueden verse con el animal, con el ave muerta. ¿Y de qué manera se hace? Generalmente se baja la intensidad lumínica, se baja todo lo que es el estrés y se hace de manera muy sutil y muy suave, o sea, no que esté así, ¿se entiende? No es para estresarlo, ¿ya? Porque eso también es un proceso de captura que tengo que hacer para poder examinar al ave. Los riesgos de bioseguridad que corre el equipo de profesionales. Imaginémonos que todas nosotras somos el equipo y tenemos que ir a capturar un puma que acaban de llamarnos del chicureo que está en un condominio, por dar un ejemplo. Si nosotros somos muy al lote y no tenemos una planificación previa, una estructura de cómo vamos a capturar ese animal, nos podemos nosotros ver enfrentadas a un problema de riesgo. Porque tal vez, claro, a distancia, ¿cierto? Disparamos el dardo o la jeringa, ¿cierto?, con el preanestésico, pero atarantadamente no esperamos el tiempo que corresponde para ir a capturarlo, y alguien se adelanta y va, y resulta que el puma todavía no estaba 100% sedado y lo ataca. Entonces se corren riesgos profesionales de bioseguridad, lo cual implica que para todo este proceso de captura, independiente del tamaño de la especie, porque por ejemplo también podemos tener una culebra o un insecto que pueda ser de riesgo mortal para nosotros, una picadura, etcétera, Profesora, o una mordedura. disculpe, que a mí se me ocurre cada idea. Y cuando uno va, por ejemplo, a entorno natural, precordillera, cordillera, ¿y cómo lo hacemos con el ANTA? ¿Cómo? O sea, todas las medidas de bioseguridad máxima, sobre todo eso lo vamos a hablar también. Por ejemplo, si vamos a hacer una captura de roedores por un muestreo de micromamíferos, con trampas Sherman, etcétera, para después, una vez que el animal entró a la trampa,
nosotros tenemos que, para poder manipularlo, tener toda una contención de protección, guantes, máscara, o sea, no llegar a listar procedimientos, tener esos procedimientos así sin medidas de bioseguridad, porque puede que justo el roedor que tú tienes en la cámara sea un coligato. Sí. Y te puedes transmitir la enfermedad. O vamos buscando, no sé, pues vamos buscando otra cosa y están sus heces y sus cosas y se supone que también eso, pueden... Claro, tú puedes transmitirte la enfermedad por la inhalación de fomites, en el fondo, que pueden estar en el ambiente. Pero por lo mismo hay que tener todas las medidas de seguridad consideradas, sobre todo si estás en microambiente. ¿El lugar se debe de conocer antes de ir a hacer un monitoreo? Lo ideal es conocer bien y saber, porque acuérdate que para ir a hacer este monitoreo o la captura de una especie, tú previo a eso solicitaste al Servicio Agrícola Ganadero a través de un informe la ubicación exacta donde tú vas a trabajar. Claro. Por lo tanto, tienes que tener muy claro el lugar, cuáles son los recursos, los riesgos que existen, donde si es necesario que habilites un campamento base, también tienes que tener claro todo. Se debe conocer todo. Y los protocolos de seguridad deben estar todos integrados. Es decir, yo también debo saber qué voy a hacer como equipo si alguna de ustedes, por ejemplo, es lesionada por un animal durante el procedimiento. Se tiene que tener muy claro todo eso. Y eso con los gatos que están botados en la calle, igual son peligrosos. Sí, o sea, hay que ocupar guantes, si no... O sea, hay enfermedades súper riesgosas para el manejo de animales menores también. Incluso con una mordedura de un gato, un arañazo, está la enfermedad del arañazo. Y ¿cuál es esa? La enfermedad del arañazo del gato es una enfermedad que es producida por... Sí, pero ¿cuál es? ¿Por qué pasa? Los síntomas que tú tienes, puedes tener fiebres altas, bajas, inflamación del órgano linfático principalmente, y a nivel de medicina humana se desconoce mucho eso. De hecho, hubo hace años atrás un colega que el hijo fue mordido y arañado por un gato y no le dieron mayor importancia. Y al cabo de 2-3 semanas, el chico empezó con curvas de temperatura altas, bajas, linfoadenomegalias generalizadas y no sabían qué lo que era. Pero no todos los gatos tienen eso, o todos los gatos tienen eso. Todos los gatos tienen eso, por lo tanto, ¿y por qué si será eres que cuando te rajuñan generalmente no te da esos síntomas? Es que depende del nivel de profundidad y la exposición que hay. Hablemos de una profundidad profunda. Hablemos de un rajuñón bueno. Si tú tomaste medidas de bioseguridad inmediatamente posterior al arañazo o a la mordedura, te desinfectaste como corresponde, lo más probable es que las probabilidades de que te transmitan la enfermedad disminuyan. Okay. Pero si te muerde y tú no sabes y no tienes conciencia de que tienes que aplicar inmediatamente desinfección, que tienes que, no sé, si eres médico veterinario sabes que tienes que ingerir un poco un tratamiento con antibióticos, no te va a pasar eso. Pero si es alguien que no sabe, lo más probable es que a una profesora que es veterinaria, su gato le rajuñó aquí el rollito, que lo llevaba en brazos, el gato saltó al mueble y le pasó a rajuñar. Y a ella se le inflamaron las meninges. Imagínate. Ningún ganglio, no, si fue directo a las meninges. Por lo tanto, cualquier arañazo o mordedura de gato, usted en terreno inmediatamente desinfectar rápido. Yo recuerdo una vez que, estando en clínica, un gato que me tomó. Y lo que yo hice, con dolor y todo, agua oxigenada y me tiré el tiro ahí para adentro, porque en el orificio. Y luego obviamente fui al médico, antibióticos y todo lo demás. Pero son enfermedades que uno lo mira como... Y que se desconoce mucho la importancia. No va a pasar nada. Pero eso me imagino que en clínica o medicina animales menores, en enfermedades infecciosas, se los tienen que pasar. Esperemos. Como toda la vida no han rajuñado los gatos. Claro, pero ahora rasguño que tengan inmediatamente se infectan. Inmediatamente. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, el riesgo, ¿cierto?, de un equipo que trató de manipular antes de tiempo de seguridad a un animal envergadura. ¿Ya? Ahora, para poder hacer las capturas de los mamíferos, yo les dije que al principio tenemos que tener como súper claro el tamaño del individuo. En base a eso hay distintas técnicas o estructuras que se van a utilizar. En el caso de la captura para micromamíferos, estamos hablando de roedores de pequeño tamaño principalmente, lo que más se utiliza es esa trampa que está en la parte inferior, que se llama tipo Sherman. Son livianas, son desarmables, por lo tanto uno las puede andar trayendo, son fáciles de lavar, fáciles de transportar, y ¿qué es lo que se hace? Se coloca un cebo al interior de esta, con la puerta semiabierta. Al momento de ingresar el animal, por el peso, baja y se cierra. Y por lo tanto tendríamos nuestra especie, ¿cierto?, con un cierre de bloqueo,
tiene baja tasa de mortalidad para el ejemplar. Lo que sí hay que ubicarlas en zonas estratégicas. Ahí coloqué una imagen y cuando vayan a manipular, ya saben todas las medidas de bioseguridad que se requieren. Para mamíferos medianos, ya sea como un zorro chilla, un zorro chilote, entre otros, se utiliza este tipo de cámara de trampa que se llama Tomahawk, que es un poco, tiene la misma forma que la Sherman, en cuanto a aluminio, es un poquito más pesado obviamente. También se le aplica un cebo, el animal entra, por el peso se cierra la trampa. Y esto, como yo lo voy a ubicar estratégicamente previo a la instalación de estas cámaras, se supone que uno hizo como un rastreo del territorio. Entonces, si yo encuentro que hay como feca, evidencia, huellas, indicios, obviamente se colocan en esa zona, ya que daría indicios de que estaría ubicada. Lo importante es que exista un monitoreo cada 12 horas mínimo, es decir, ya dejamos instalar la jaula, nos vamos, porque si estamos cerca el animal no va a ir por la presencia, y estamos monitoreando para ver si llegó la especie y quedó. No se bajoneen, por así decirlo, si lo que encuentran son gatos, perros domésticos, porque eso suele ocurrir, ya sobre todo que hay tanto perro silvestrado que encuentra un cebo y ingresa. En el caso de mamíferos de mayor tamaño, como por ejemplo lo que son los pumas, existe un sistema de trampa que se llama Aldrich o Snare Tramps, que en el fondo es un pivote central que se entierra, ahí no sé si se logra ver en la imagen, se entierra en la zona y eso va con un cable, con un lazo 360. en 360. Entonces el animal ingresa, llega al cebo y una de las, es como el guachi, no sé si lo ubican, que se usa para los conejos, pero el guachi lo malo que tiene es que te genera lesión. En este caso, acá en cambio, esto solamente te contiene el animal y el animal no empieza a desesperarse ni nada porque puede girar en 360 grados. Mientras el equipo de investigadores y veterinarios está observando la distancia, tiene que hacer todo el procedimiento de sedación primero y después viene la captura como tal. ¿Ya? Para lo que es la captura y el monitoreo de especies, se utiliza mucho la instalación de cámaras trampa. No sé si ustedes han visto, últimamente lo he mostrado mucho en la tele, hay un programa muy bueno que es el ARCA, que está la Kika Silva, el día sábado, domingo creo que lo da, donde están mostrando estas cosas y digo, pucha, ojalá que estén viéndolo porque se van a acordar de lo que hablamos en clases, que está como visualmente. Las cámaras lo dan como a las 6:30. El ARCA, creo, Proyecto ARCA. Sí. En el verano participé poniendo cámaras trampa. Sí. Ya, súper. ¿Y en qué parte estuviste? En la reserva en la CONAF, en Río Clarillo. En Río Clarillo. Sí, pusimos en Río Clarillo y después subimos a la cordillera. Estuvimos 3 días en la cordillera poniendo cámaras trampa. Buena. Porque andaban buscando al puma y al gato. ¿Al gato montés? Sí, lo que pasa es que allá hay gente que deja sus animales pastar, ¿cierto? Y es por turno. Entonces, hace tiempo que no ven al puma y están pensando que la misma gente que lleva a los animales a pastar lo están matando, sí. Ya. Bueno, la instalación de las cámaras trampas es súper bueno porque es un instrumento tecnológico que tiene gran capacidad de registro, de memoria fotográfica, también puede hacer video, dispara y no sale un flash y no emite ruido, por lo tanto es súper silenciosa, exacto. Y lo bueno es que uno la ubica en ciertos sectores y se pueden evidenciar distintos tipos de registros. Y gracias a estos implementos es que se han evidenciado especies que se creían extintas. El lagarto, el gruñidor, ese también lo vieron con cámaras trampas. ¿Pero el gruñidor del volcán? Sí, el de volcán. Ya. Lo encontraron en la reserva en febrero. Buenísimo. Y sacaron registro fotográfico y también pusieron cámaras trampas. Imagínate. Pero habían varios. No era uno solo, habían varios. Sí, porque de repente cuando se hacen los monitoreos no se encuentra nada. Y ahí registran al tiro a la altura que se encontró. Llevan lo que mostró la clase pasada, las máquinas así como GPS. Sí. Muestran la altura, registran cómo era el ambiente, las Todo. personas que estaban en el monitoreo. Todo. Registran todo. Exacto, porque esos son los testigos que vieron Claro, sí. la especie. Bueno, lo que les comentaba, tienen la capacidad de grabar, de tomar muchas imágenes sin ahuyentar a la especie. Y las instalaciones tienen que ser en lugares estratégicos también, porque son cámaras de alto costo.
Entonces, obviamente que el deterioro de ellas no es Luego bueno. se la roban. O se las podrían. Como todos los chilenos. Espérate que esto tiene muy poco volumen. Toma la balanza. Miren, cámaras ocultas en matorrales y quebradas son las que han logrado imágenes de especies que se creían extintas o que ni siquiera se sabía que existían en nuestro país. Este es un trabajo que se hace en distintas partes del mundo y la CONAF implementa en los parques a lo largo de Chile. Gatos colo-colo, pumas y roedores de los que no se tenía registro en Chile. Varias especies son captadas por las cámaras trampa, llamadas así no porque atrapen a los animales, sino porque los atrae generalmente con hormonas. Los capta en eso me imágenes olvidó, como se esta. le aplica algunas esencias y feromonas para que lleguen ¿Y le la huetea? a la cámara. Sí, a la cámara. El Parque Nacional La Campana, por ejemplo, tienen 25 de estas cámaras instaladas. Se hace una grilla de monitoreo, se establecen puntos al azar en donde nosotros debemos ubicar estas cámaras trampa para poder identificar qué tipo de especies andan en el lugar. Entonces ahora hemos ingresado los datos en el GPS y nos vamos a desplazar a un lugar donde debemos estar instaladas estas cámaras. Y llegar hasta dichos puntos no es fácil. Tras 4 horas de caminata logramos encontrar el perímetro exacto. Vamos a ubicar algún lugar en donde podamos ubicar de manera adecuada la cámara, siempre apuntando hacia el sur para que no afecte la calidad de las fotos que va a tomar o la cantidad de fotos que va a tomar. ¿Ya? Así que nos vamos a desplazar hacia allá, ubicamos el punto sin alterar el espacio o alterar lo menos posible. Pueden grabar o tomar fotografías. Lo realmente especial de estas cámaras es que no emiten sonido ni luces. 3 píxeles, full screen, 2 fotos. Se activan mediante una combinación de movimiento y temperatura, por eso los animales no las notan. No solamente estudiamos el comportamiento de fauna que puede ser objeto de conservación de un parque nacional, sino que también detectamos amenazas naturales. Por ejemplo, la presencia de perros, la presencia de ganado. Para donde quiera orientar, yo al moverme en ese punto, la luz va a pestañear. Es como que está sacando fotos falsas. Una vez que ya la tenga lista y ya la tenga bien orientada al punto específico, ya la coloco ya en posición de encendido y nos da aproximadamente unos 10 segundos para salir del área. Y de ahí comienza a sacar las fotos en forma definitiva. Estas cámaras trampa más o menos registran entre 1000 a 8000 imágenes en el periodo, ¿no es cierto?, en que se hace el registro. Material que se documenta mes a mes y afirma, Ahí por vienen las ejemplo, planillas. cosas como estas. Se sabía que en la Reserva Nacional Ñuble había huemules, pero no se tenía registro de ellos desde los años 90. Con esta grabación de las cámaras ahora se obtiene y además comprueba que están teniendo crías. Y estas imágenes de un quetocuy en el norte significan el descubrimiento de una especie roedora que se supone solo habitaba en el altiplano de Perú y Bolivia. Esta nueva tecnología a nosotros nos da más facilidades para acercarnos y saber dónde están y si están presentes estas especies. Cámaras trampa que siguen implementándose en los parques de Chile y que pretende seguir sumando más en cada recinto para así poder seguir cuidando a la fauna del país. Eso era como para que visualmente tuvieran un poco más de correlación en cuanto a lo que es las cámaras trampa. Esa noticia fue este año, ¿cierto? Sí. Ah. Sí, lo que pasa es que de un tiempo a la fecha como que está existiendo un interés por los temas asociados a lo que es la protección del ambiente, la biodiversidad. Se están acercando más también a ver lo que es la conservación, la rehabilitación y de hecho este año yo creo que ha sido como un boom en cuanto a lo que es programas televisivos orientados a este tema. Así que si pueden ver este proyecto ARCA que les digo yo, no sé si son los sábados o los domingos, pero es como a las 6 de la tarde, que muestran, la semana pasada mostraron un rescate de un cóndor, la captura, la recuperación en el zoológico, en la clínica, y luego mostraron todo lo que era el proceso de liberación. Entonces igual es como muy correlacionado a lo que es la temática que hemos abordado. Acá hay un cuadro comparativo en cuanto a lo que son las distintas técnicas que hemos estudiado nosotros de captura para el monitoreo de mamíferos, de aves, de reptiles y de anfibios. ¿Ya?
Si ustedes recuerdan, en el caso de las aves utilizamos la red niebla y la red cañón. En el caso de los reptiles, el laceo y la trampa por malla. Y en el caso de los anfibios, esta red acuática y también esta trampa que se podía colocar de malla. Y en el caso de los mamíferos, dependiendo del tamaño, vamos a tener las distintas metodologías que existen. Pero también existen técnicas de monitoreo indirecto, es decir, no necesariamente vamos a ver el animal en terreno, sino que podemos evidenciar algunos registros o huellas que hayan dejado, como por ejemplo sus propias huellas, a las cuales uno lo que debiera hacer es sacar como un molde y llevárselo para poder después ver anatómicamente si es comparable a qué especie corresponde. Sacar registro fotográfico de la huella, poder analizarla. Las fecas se ven lo que es el tamaño, la forma, incluso la consistencia, eso podría, obviamente con medidas de bioseguridad. Y es más, incluso se hace identificación por pelo, que es un poco más ya específico y requiere un cierto tiempo de observación microscópica y con algunas otras técnicas. No sé si ustedes habían escuchado hablar del término egagrópila. Sí, cuando regurgitan. Cuando regurgitan las aves de rapaces, principalmente. A través de este elemento uno pudiese identificar qué especies cohabitan tal vez en ese sector. Siempre se debe considerar un sesgo, porque puede ser que esta lechuza haya estado 2 días atrás en otro lugar y se alimentó de alguna especie de ese otro lugar y llegó a este punto a eliminar. ¿Se entiende? Sí. O sea, igual hay un cierto porcentaje de error, ¿ya? Que al hacer desmenuzar esta gagrópila, que tiene pelos, tiene otras cosas, elementos, uno finalmente lo que va a identificar son microhuesitos, microestructuras óseas. Y en base a esas estructuras óseas uno pudiese decir tal vez que existe un patrón morfoanatómico asociado a un roedor X. Y podrías identificar de manera indirecta la presencia de esas especies. Esa parte que hablamos era más o menos asociada a lo que es la captura y el monitoreo de especies en vida silvestre, ¿ya? Pero también nosotros podemos hacer estos procedimientos en cautiverio, en un zoológico o en un centro de rehabilitación, que tenemos que someter a captura a un animal. Entonces yo ahora lo que quiero a ustedes hablar es un poco lo que es la estructura de los parques zoológicos, cómo se diseñan, cuáles son sus objetivos. Muchas veces ustedes como veterinarios se van a encontrar enfrentados a gente que no tiene un concepto íntegro de lo que es un zoológico. ¿A qué voy con eso? Si yo no tengo más conocimiento de que el zoológico tiene como objetivo investigar, educar, hacer sensibilización, en ese sentido, y que solamente puedo pensar que los tienen los animales para exhibirlos, claro, voy a tener una mala imagen. Sobre todo voy a decir, pero ¿cómo tienen capturados estos animales y solo para que la gente los vea? Eso yo me he encontrado con mucha gente. Cuando uno ya empieza a hablar de lo que es un zoológico en sí y por qué existen los zoológicos, cambia el sentido. Los zoológicos obviamente son lugares donde vamos a conservar, vamos a cuidar, ¿cierto?, distintas especies de animales. Los zoológicos, cada país debiera tener un zoológico, ¿ya?, donde pueda tener una muestra de las especies propias del país para poder conservarlas a futuro. Acá en nuestro país, bueno, tenemos el zoológico metropolitano, que es como el emblemático, ¿cierto?, el estatal también. El zoológico metropolitano depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hay otros zoológicos que han ido apareciendo, que son entidades más privadas principalmente, y en distintas regiones. Obviamente hay algunos que no tienen todas las condiciones que nosotros quisiéramos, y hay otros que tienen muchas condiciones positivas, porque como zoológicos privados invierten. Lamentablemente el zoológico metropolitano no tiene toda la inversión directa, es decir, todo el dinero que ingresa en concepto de entradas, no va todo para él, porque va para el Ministerio de Vivienda, y ellos obviamente a través de sistemas de derivación de porcentajes seguramente le aportan. Pero sí hay que reconocer que el zoológico metropolitano ha tenido muy buena implementación y uso del territorio, que no es un espacio horizontal. El zoológico está inserto en un cerro, y son 4,8 hectáreas de terreno, de las cuales hay muchas que no se usan, pero han tenido formas estratégicas de poder ocuparlas
sobre todo las laderas, se han hecho para aviarios, las zonas de aviario. Entonces ahí hay un uso estratégico importante. Un poco analizando la historia de la creación de los zoológicos, hace 1500 años antes de Cristo, en Egipto se construyen los primeros zoológicos. ¿Quiénes accedían a ellos? Solamente los grandes emperadores, la gente que tenía más acceso económico, poder, por así decirlo. Ya posteriormente en Grecia se establecen los primeros zoológicos que son como abiertos al público, y de ahí en adelante, si vemos la secuencia, empieza a haber en Europa, ¿cierto?, distintas inauguraciones de zoológicos hasta llegar al continente de Estados Unidos, ¿cierto? Esto de las fechas es simplemente un relato para ustedes, yo no voy a preguntarles las fechas, es como para que ustedes sepan y vean las imágenes. O sea, los zoológicos de aquella época no tenían las medidas de bioseguridad que hoy en día se deben de considerar. De hecho, si ven en esta imagen, tenemos una especie en un exhibidor súper pequeño para el tamaño, con estrés, las personas casi encima viendo el ejemplar. La imagen inferior del lado de allá, no sé si alguno de ustedes recuerda haber ido al zoológico metropolitano hace muchos años atrás, cuando era uno tal vez chico y veía a los primates de esa forma, porque no tenían entretención, era como otra mirada. Los zoológicos han ido evolucionando, ¿ya? Hoy en día estamos en un concepto del zoológico mucho más moderno, es un zoológico que tiene como objetivo que los animales ojalá estén en libertad y sea uno quien esté encerrado mirándolo, ¿ya? De hecho, en otros países existen estos sistemas en que uno ingresa como a túneles y tú desde este túnel ves cómo el animal está libre, en estado casi silvestre, siendo que uno, el visitante, es el que está encerrado. Entonces los zoológicos tienden a eso. En el caso del zoológico metropolitano nuestro, el 1 de septiembre del año 1925, bajo el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma, se dictó un decreto supremo que destina 4,8 hectáreas de terreno del Cerro San Cristóbal para la construcción de este zoológico. Y ahí hay algunas imágenes de aquella época, tenemos imágenes de la construcción del zoológico metropolitano, y la entrada en la zona de acceso son todavía se mantienen esas estructuras, de hecho, al ingresar hoy en día al parque. ¿Cuáles son los objetivos que tiene un zoológico? Y esta es pregunta de prueba. La educación, que es la base, la recreación también, obviamente, la conservación. ¿Por qué puse esta imagen? Porque esta es una especie ícono, ¿cierto?, a nivel planetario respecto a procesos de conservación que han dado efectos. Hoy en día tenemos que esta especie ya ha salido de ese riesgo de peligro. Generalmente lo que se hace en estas zonas, en estos zoológicos que tienen proyectos de conservación, es obviamente hacer todo el proceso de rehabilitación. Acá lo más importante es que hay que tratar de evitar el contacto directo con las personas. Recuerden ustedes eso, no puedo estar yo con el panda, es como tratar lo menos posible, porque también es una forma de no improntarlo. Y la investigación. En los zoológicos se hace bastante investigación, ¿ya? Uno desconoce muchas veces eso. Y ojo que en los zoológicos ustedes pueden encontrar el día de mañana una fuente rica para hacer sus tesis de titulación. Porque no es lo mismo que yo quisiera hacer una tesis, por ejemplo, determinar el porcentaje de gatos positivos a leucemia felina en la región metropolitana. ¿Ya? Esa es una tesis. Entonces el investigador le va a decir, ok, sí, me tinca, ¿qué es lo que vas a utilizar? Voy a utilizar un test serológico de ELISA para determinar si tiene o no tiene leucemia el gato. Ok, ¿sabes cuántos gatos hay en la región metropolitana? No. ¿Cuál va a ser tu número de muestreo? No. Contra mayor es la población de individuos, tu muestreo va a ser mayor. Por lo tanto, tus gastos van a ser mayores, porque vas a tener que hacer el análisis serológico a mucha población de gatos. En cambio, si yo le digo a ese estudiante, ¿por qué no determinamos leucemia felina en los tigres del zoológico metropolitano? ¿Cuál es la población de tigres? Es lo que hay ahí. ¿Se entiende? O sea, pueden ser 5. O sea, tu población, y hiciste el mismo estudio, pero a una escala más baja. ¿Se entiende? Entonces podemos encontrar tesis que no requieren tanto tiempo y que son acotadas, porque tu población es la única que existe. Por ejemplo, nosotros, yo estoy haciendo... Este año estoy monitoreando una tesis de un plan de condicionamiento
para el oso pardo del Parque Zoológico Windsor. ¿Qué significa eso? Tomé mi tesista, que le gusta mucho, que está metido en el zoológico en el Windsor, y se hizo, el condicionamiento es como entrenar al individuo para facilitar ciertos procedimientos médicos. ¿Ya? Entonces, como un entrenamiento que va asociado mucho a lo que es bienestar animal y muy asociado a lo que es el enriquecimiento ambiental en cautiverio. Entonces, ¿qué es lo que hizo este estudiante? Observó el comportamiento durante 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde del oso pardo durante 2 semanas. ¿Ya? Y él iba anotando todo lo que hacía el oso pardo en esa hora en la mañana y en esa hora en la tarde. ¿Por qué horas distintas en el día? Porque no es el mismo comportamiento que tiene en la mañana como que tiene en la noche. ¿Ya? En base a eso, por ejemplo, se puede concluir que el oso pardo durante la mañana está más horas echado, en la tarde es más activo y dependiendo del desplazamiento y otras observaciones. Luego de eso se aplica el programa de condicionamiento. ¿Qué implicó el programa de condicionamiento? Cómo adiestrar al individuo a través de clicleo, de silbato o con algún estímulo para que se acerque a la reja y él pueda, por ejemplo, olfatear fuerte y poder sacar muestras de secreción nasal, poder administrar inyecciones intramusculares a través de la reja. Entonces, para ello se empezó, por ejemplo, a colocar un vaso de PVC embebido en miel. Se le acercaba a través de este vaso con un cablecito, con un palito, y él empezaba a lamer, a olfatear, etcétera, hasta que llegaba un momento que metía todo el hocico y uno le daba señales de que como que eliminara las secreciones. Después cuando tú retiras ya tienes la secreción, la muestra. ¿Se entiende? No invasivo para No él. es invasivo y él lo toma como un juego. Ya, para poder acondicionarlo en el fondo para las inyecciones, cada vez que se acercaba a la reja se le daban ciertas indicaciones con silbato y clicleo de como que se le iban a hacer caricias. Entonces él se acercaba y el músculo lo colocaba bien apegado. Y empezó con una púa de puercoespín, se le empezó como a presionar, pero sin lesionar, cosa que él fuera sintiendo durante todo el entrenamiento cierta invasión en su muslo de algún elemento que estaba presionando. Claro. Y así se fue cada vez generando más hasta que en algún momento ¡pum!, se le hizo una inyección. Y él lo sintió a través del tiempo como algo condicionado, o sea, no es algo natural. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunos métodos de cómo se hace investigación en el zoológico para tratar de que los animales no sufran de estrés. Para tomar muestras de sangre, etcétera, de espalme, de las garras también. Al principio se le empieza a apretar cojinetes, de a poquitito, cosa que él vaya sintiendo, obviamente, cosas raras, dolor, presión, de espalme, lima, pero después ya lo siente tan natural que se acostumbra, ¿ya? Y esos son estudios de investigación que se van generando. Ahora, por ejemplo, para yo diseñar un zoológico, imaginémonos que ustedes, la universidad aquí les dice, ¿sabes qué, chicos? Vamos a colocar un zoológico aquí en el campus de Talagante y necesito que ustedes sean el equipo de especialistas que me ayuden a cómo diseñarlo. Primero lo que hay que tener claro son los 4 objetivos. Por lo tanto, yo inmediatamente digo, ok, ustedes van a ser las encargadas de educación, ustedes de recreación, investigación, ¿cierto? Conservación. Cada uno de ustedes tiene que diseñar, es como hacer un plan. En el fondo ya, yo quiero educar, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un anfiteatro, una sala multimedia, educativa, tenemos que tener eso. Para investigación necesitamos un laboratorio punta, etcétera. ¿Se entiende? Para la conservación, un recinto condicionado para, etcétera. También tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad. Bioseguridad para varias personas. Bioseguridad para el visitante. Ahí tenemos un caso, una visitante, ¿cierto?, que pasó las medidas de bioseguridad y cae al exhibidor de los osos polares. Esto ocurre y ocurre con bastante frecuencia. Nosotros acá el año pasado o antepasado fue que el hombre con el lobo, no con el... Estaba con problemas con mentales el león. a los leones, ¿cierto? Y mataron los leones. Es un protocolo. Hay un protocolo. Hay un concepto bien complejo.
Frente a las medidas de bioseguridad, los protocolos internacionales apuntan a que si hay un riesgo de una persona, se mata inmediatamente al animal. ¿Y no podían dormirlo? ¿No hay algo potente para ponerlo y dormirlo al tiro? Se demora Sí. y eventualmente te mata el animal. Y te mata Sí, la pues sí, persona. es cierto. Ese es el problema. Así que esos son protocolos que existen. Entonces, la bioseguridad va para los visitantes. ¿En qué sentido? Si yo tengo un papá, tengo un animal que está en un foso, ¿qué es lo que hace el papá? Toma al niñito en brazos y está así para que el niñito vea bien el animal. Eso ha pasado que se ha caído el niño al foso. De hecho, si ustedes buscan en internet, van a encontrar que en Inglaterra creo que fue, que cayó un niñito y el gorila lo tomó, menos mal que lo tomó como en bueno, como un bebé, claro. Pero esto suele suceder. Bioseguridad para el visitante, bioseguridad para los médicos operarios, porque si yo soy un operario, que tengo que, como oficio, limpiar el exhibidor de los tigres, tengo que tener medidas de bioseguridad para él. Es decir, dentro de ese exhibidor hay otras rejas que contienen al animal mientras se está haciendo la limpieza. Y bioseguridad para el propio animal. Vamos a darnos cuenta que ellos también están expuestos a lesiones o a traumas. ¿Ya? ¿Qué quise decir con esta imagen? Nunca como veterinario de un zoológico o de un equipo tienen que creerse superhéroes. ¿Ya? Uno no es indispensable ni no es el poderoso el que puede hacerlo todo. Porque han sucedido muchos problemas trabajando en un zoológico de riesgo para las personas. Sin ir más lejos, un ejemplo de lesiones es un hecho que sucedió en no voy a decir el zoológico, pero en un zoológico donde el prevencionista de riesgo estaba realizando una inspección del recinto y estaba la jaula del oso pardo, ¿ya? El oso pardo estaba como al final. ¿Qué es lo que tiende a pensar uno? Un oso es lento, no va a llegar en un 2x3 acá, ¿cierto? Ese es como el concepto que tiene la gente. Entonces este prevencionista estaba viendo que justo al borde del exhibidor del oso pardo había una manguera enredada. Entonces podía generar un riesgo para alguien. Y va esta persona, se acerca, se toma de la reja y en ese que se agacha a recoger la reja, el oso pardo, ¡pum!, le corta, le desgarra un dedo. ¿Ya? Entonces ahí no hay medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad durante procesos de captura de especies y aquí tengo el permiso de la autorización de Sergio Alvarado, que es un compañero de ustedes que está en el otro curso. Él tuvo un problema debido a que un cóndor, creo, o fue una ave rapaz, le rompió la nariz. Sí. Y yo lo pregunté, lo conversé con él, me dio la autorización para que lo comentara, de hecho, porque hay que tomar medidas de bioseguridad. Gente que está trabajando todos los días con estas especies han sufrido problemas. Acá les voy a poner un video, por ejemplo. ¿De grabar? Escucha, Esta gente que tratan de domar esta cuestión. No sé por qué va a tratar tanto lo teníamos al máximo, ¿no? Sí. Gregory Erickson, experto en animales de la Universidad de Florida, dice que una vez que el animal tuvo a James en su mortal mandíbula, intentó destrozarlo de inmediato. Cuando el animal gira, es una situación muy peligrosa. Bueno, obviamente estos animales en vida silvestre, apenas ellos sienten algo, una presión al interior de su mandíbula, la cierran y ellos, para poder desgarrar, empiezan a girar, porque hay un eje, entonces empiezan y desgarran. Y esta persona en este caso no tuvo un desgarro del brazo, porque ha sucedido eso. Solamente le extrajo una falange de un dedo. Y esto fue, voy a adelantar un poquito esta parte, fue debido a que hubo en este momento muchas causas que influyeron en que sucediera este imprevisto. Ahí. Él lo hace, este procedimiento todos los días, pero como el agua estaba tan turbia, él no pudo ver en qué momento estaba cerrando la mandíbula y ingresó un dedo dentro de... ¿Qué es eso? Porque no tenía la visualidad que corresponde.
Me sorprende que no haya... Es rara que no se lo hablara, ¿no? ¿Ya? Pero esto puede ocurrir haciendo un procedimiento rutinario en el zoológico. Piensen ustedes que incluso un animal de gran tamaño, semisedado, con el solo hecho que haga un movimiento, a ustedes les puede tirar lejos. Entonces hay que tener como bastante bioseguridad en todos los protocolos que se realizan. Vamos a sacarlo porque era eso en el fondo lo que les quería mostrar, que ellos, a pesar de estar todos los días haciendo los mismos trabajos, se generan estos ¡Mira el brazo! de problemas. Y uno piensa, claro, yo tengo que tener mucho cuidado y prevención con estos animales grandes y todo, pero ¿qué me puede hacer esta ave? Nada, si es una ave. Pero resulta que estas aves que tienen picos largos o garzas así, son súper rápidas y les gustan los ojos. Entonces se te van a los ojos. Cuando, por ejemplo, ustedes están viendo avestruces, las avestruces son súper curiosas. Y cualquier cosa que yo ande trayendo llamativa, se van a acercar y te van a picotear. Entonces hay que tener harto cuidado con todos los animales. No porque sea un animal más pequeñito y que no me pueda hacer algo, me va a pasar que me voy a liberar. Mientras estamos haciendo el diseño de este zoológico, también tenemos que medir y considerar, obviamente, que tenemos que incorporar una clínica veterinaria de óptimas condiciones para el zoológico, donde vamos a atender animales de gran tamaño, animales pequeños, por lo tanto pabellones grandes, pabellones chicos, etcétera, distintos tipos de instrumental que se requiere. Los zoológicos a nivel mundial ellos están como supervisados, acreditados, son categorizados. Y cada vez los zoológicos van a tener cierto puntaje en base a ciertos conceptos. Por ejemplo, en base al puntaje de la colección animal. Mientras más especies tengan ellos en proceso en el zoológico, ya sea con especies propias del lugar o de otros territorios, y que tengan programas de conservación, de reproducción, más puntaje tienen en este ranking, ¿ya? Si tienen buena infraestructura segura, que dé un enriquecimiento ambiental, un bienestar animal, etcétera, todo esto va generando, si tienen proyectos de educación in situ, si tienen centros de rehabilitación incorporados, les va dando un mayor puntaje a ese zoológico, por lo tanto tienes un ranking. Y eso es a nivel mundial, y a nivel latinoamericano también existen agrupaciones que velan por el estatus de los zoológicos a nivel latinoamericano. El próximo año es el Congreso Latinoamericano para Zoológicos, vienen todos los equipos de los zoológicos de Latinoamérica acá a Chile y lo va a liderar el WINSO. ¿Ya? Así que ahí por lo menos el próximo año es el 6 de mayo del próximo año que tienen ese congreso. No sé si es un congreso que va a ser cerrado, va a ser abierto a público, pero se van a ver todas estas estrategias. Y aquí comentarles que estoy gratamente contenta porque tuve una reunión con el director del zoológico, con el equipo de gerencia, y voy a ser encargada junto al programa de sustentabilidad de la Universidad UTEM en ver todo lo que es la sustentabilidad en el primer zoológico. ¿Quiere ayudantes? Así que no, bien, es un gran desafío. Y es algo ¿Voy a llevar su cartera? ¿La mochila? Es un gran desafío, pero fíjate que yo no voy a estar en contacto con los animales. No importa. Aunque no lo creas. Vamos a estar viendo todo lo que es cómo asesorar en cuanto a lo que es promover la sustentabilidad en el zoológico, generando ISO 14001, generando sistemas de eficiencia energética, sistemas de segregación de residuos, manejo de residuos líquidos. O sea, es otra la mirada. No voy a estar in situ con los animales, pero sí obviamente hay que tomar información de lo que es bienestar animal, enriquecimiento, condicionamiento, o sea, estas mismas tesis nos van a dar insumos para... Pero esto no es algo nuevo, o sea, lo del enriquecimiento, el condicionamiento se está dando en todo. Lo nuevo es cómo portamos con la sustentabilidad. Eso es algo como que va a salir en ese congreso. Así que por lo menos bien. Qué rico que empiecen a verse que estos temas son importantes. Ojalá que sea abierto para estudiantes también. Acuérdense, el próximo año es mayo. Mayo. ¿Ya? En cuanto a lo que es la infraestructura, años atrás, si nosotros pensamos, o si ustedes recuerdan su memoria visual, cuando ustedes eran chiquititos íbamos al zoológico, lo más probable es que nos llevaban los papás, y lo que veíamos eran exhibidores de ese tipo, o sea, jaulas fome, animal como totalmente enrejado, eso ya está como obsoleto en realidad. Luego hubo un periodo en que ya se empieza a ver la semicautividad, es decir, yo veo el animal que no está como encerrado totalmente,
de hecho lo veo que está como libre, pero hay algo que existe, que es una barrera que yo no la veo, o como visitante no me doy cuenta que es una barrera, que pueden ser barreras como fosos, o pueden ser barreras naturales de árboles, barreras de agua. Más adelante les voy a mostrar eso. Cuando yo tengo un animal que lo veo en esas condiciones, digo que su exhibidor es semi-cautivo. Y cuando yo veo una imagen como un safari, es un exhibidor que está en plena libertad. Cautivo, semi-cautivo. ¿Ya? Eso es en cuanto a la infraestructura del exhibidor. En cuanto al hábitat, este por ejemplo es el exhibidor del oso polar. Entonces es un exhibidor semi-cautivo, porque el animal está acá, pero la barrera es en el fondo esta placa. Pero si yo estoy analizando el hábitat, esto que ustedes ven como rocas, el agua tal vez está con una temperatura baja, es todo esto de manera artificial. Entonces yo hablo de un hábitat natural, realístico, y realístico para que lo asocien es como la intervención del ser humano en el arte. Porque esas no son rocas, va a haber maché con cemento que están simulando. ¿Ya? Ahí hablamos de un hábitat natural realístico. Cuando yo hablo de un hábitat natural modificado, es por ejemplo cuando ustedes ingresan a un aviario, ¿cierto? Y es como todo natural, porque todo es natural realmente. Las aves están libres, pero si ustedes empiezan a observar como bien hacia arriba, se van a dar cuenta que hay una reja, hay una malla que los separa. Sí. Entonces es un hábitat natural que ha sido modificado por esta malla externa. ¿Ya? Ese es como el concepto. En el caso de la imagen de acá, lo que está acá al centro seguramente es algunas especies de aves, de animales, que la barrera natural es esto, es el agua. Entonces el visitante desde acá observa la especie. Y finalmente el hábitat naturalístico, que es el hábitat que está en vía silvestre, en el caso de los safaris. Existen distintos sistemas de barreras. Y aquí está lo que yo les comentaba. Ese sería un animal semi-cautivo, ¿cierto? Donde la barrera es el foso. Sí. Disculpen, en el hábitat naturalístico no hay ninguna barrera. No, nada. Es un safari que tú vas y tú te insertas en el hábitat. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu barrera de defensa en ese caso? Vamos a darnos cuenta que sería el auto. Ah, eso que van ya. Sí, porque tú estás dentro. Uno está en la Exacto. ya. Exacto. Ya. En el caso de estos son barreras tipo foso, y han sucedido problemas también donde cae gente al foso o animales han caído al foso. ¿Ya? Y no sé si fue acá o en Argentina que un elefante cayó al foso y fue súper difícil sacarlo. ¿Ya? Y sin ir más lejos, hace como 2 o 3 años cuando estaba Ugalde, el bichólogo, también fue a un zoológico en Argentina y tuvo que saltar al foso porque los elefantes lo siguieron. ¿No se acuerdan de esa imagen? ¿Sí te acuerdas? Sí. Hay otra barrera de defensa que sería la zona del agua, ¿cierto? Y las barreras internas de seguridad para lo que son los operarios. Piensen ustedes que ellos tienen que entrar, hacer limpieza del recinto, si que hay gente que ha tirado cosas, sacarlas. Entonces tienen que haber ciertas barreras que tal vez el visitante no las vea a simple vista, pero ustedes como veterinarios van a saber que hay ciertos lugares dentro o en forma aérea que son barreras para manejo. Lo que les comentaba anteriormente, el animal está libre en vía silvestre, por así decirlo, y es el ser humano el que está en un túnel, en una barrera, observando a los ejemplares. Nuevamente barreras de foso y lo que comentábamos recién. Que en el caso de un safari la barrera es el vehículo. Y hace como 2 semanas atrás mostraron en la tele, no sé si vieron una imagen de una familia que para el comedero y el bebedero. Si nosotros vamos a diseñar un exhibidor para X animal, tenemos que saber las características de alimentación del animal y cómo él se alimenta en vía silvestre. Por ejemplo, si yo sé que tengo un tapir, que es un animal que él requiere de zonas de agua para poder eliminar sus heces, porque entra al agua a eliminar, a defecar, debo tener una piscina, una pileta. Si yo tengo una jirafa, yo sé que no puedo colocar el comedero en el suelo, porque ella en vía silvestre ramonea de las copas de los árboles. Entonces todos esos conceptos ustedes los tienen que tener bien integrados al momento de identificar dónde va a ir la ubicación de cada instrumento. Si yo tengo aves tropicales, o en el caso ahora del Windsor que trajo un mariposario, que tiene muchas mariposas tropicales, no sé si han entrado al Windsor ahora que tiene este asunto, ustedes entran como un domo
y hay miles de variedades de mariposas. Pero al entrar al domo, ustedes sienten inmediatamente una condición climática distinta. Mayor nivel de humedad, la temperatura, porque tienes que dar, es como selva abierta, tienes que dar las condiciones similares a las condiciones de vida silvestre del animal. Los refugios son súper importantes. O sea, si yo tengo un animal independiente del tamaño, debo tener una zona de refugio. Porque a nosotros tampoco nos gustaría estar en una casa de vidrio y que todo el mundo nos vea todo el día. Incluso las mascotas, si ustedes tienen cuyis, erizos de tierra, conejos, todos tienen que tener un refugio. Sí. ¿Ya? Incluso voy a llegar y voy a ir a lo que es mascotas. Si yo tengo una pareja de aves y la jaula, le compré una jaula pequeña y la jaula no hay dónde colocarla y siempre la tuve en el suelo, esas aves van a estar pésimas, no tienen un buen bienestar animal. Lo más probable es que va a llegar el dueño a la clínica y les va a decir, ¿sabes que tengo estos pajaritos y hace más de un año que no tienen huevos, nada? No cantan, están como apagados, están como con falta de pluma. Ustedes en la anamnesis empiezan a hablar con el propietario y le preguntan, ¿cuál es el ambiente? ¿Dónde tienen las aves? No, las tengo ahí en una jaula, pues, pero ¿en qué parte? No, las tengo en la pieza, en el suelo, y lo coloqué, pero ya, eso es un error. Porque ¿dónde están las aves? En la zona superior. El ave, para que esté con un bienestar animal, tiene que sentir que él domina todo el paisaje. Si yo soy un ave y estoy acá abajo, yo veo a toda la gente gigante. Si viene un gato en la casa o un perro, lo veo un tremendo animal. Entonces vivo con estrés, porque estoy en condiciones que no se... Y además, para más remate, en la jaula no tiene un refugio. ¿Se han dado cuenta que las jaulas debieran tener también una... Entonces no tienen un nido. Si ustedes les dan las recomendaciones apropiadas de manejo, que tiene que tener por sobre el nivel de la altura de la cabeza de las personas la jaula, que no tiene que estar con estrés, que tiene que colocar el nido, lo más probable es que al par de meses esas aves empollen. Entonces son cosas básicas que uno tiene que considerarlas. El refugio tiene que estar. Todos los animales dentro de su exhibidor tienen refugios que muchas veces no se notan, pero hay. ¿Ya? Ahí tienen ejemplos de refugios. Seguridad, yo les decía, para el animal, porque lamentablemente en nuestro país la cultura todavía es muy baja respecto al cuidado. Y ustedes van a darse cuenta que muchas veces mientras hacen la visita al zoológico hay gente que está, los niños comiéndose un dulce y le dan dulce al animal, por el medio, o si no están tomándose un agua mineral y tiran la tapa a la jaula. Claro, los primates lo toman y empiezan a jugar, pero muchos de ellos ingieren estos residuos y después hay que hacer operaciones para extraer cuerpos extraños. ¿Ya? Respecto a las condiciones de distracción, de inocuidad ambiental y del manejo del exhibidor es importante. Aquí voy con esto, siempre mantener en alerta que el exhibidor esté libre de cualquier residuo que pueda ser peligroso. Por eso también hoy en día hay ciertos encargados del zoológico que están con monitoreo, ¿cierto? A través de radio, diciendo, mira, ahí la jaula, riego, están alerta, porque tienen que prevenir cualquier problema o situación. El enriquecimiento ambiental no requiere gran inversión económica, generalmente se reutilizan elementos. Y aquí estamos haciendo un enriquecimiento ambiental a partir de la sustentabilidad y la reutilización de productos que son generados como desechos. Ejemplo, muchas veces ustedes las mangueras de bomberos que ya están obsoletas, las podemos utilizar y generar red de malla, hamacas para los primates, pelotas plásticas que se les aplica adentro alimento, ya para que él se entretenga. Se usa mucho lo que son las esencias de canela, de vainilla, para estimular los sentidos de los animales. ¿Ya? No le vamos a dar el alimento en bandeja, tiene que buscarle y entretenerse un buen rato para que pueda llegar a ello. ¿Qué es lo que permite el enriquecimiento ambiental del exhibidor y para los animales? Obviamente va a disminuir 100% el estrés, disminuye los problemas etológicos de comportamiento y estimula las actividades ya sea en el día o en la noche. Ya evita esas conductas anormales. Ahí ven algunos ejemplos. El año pasado hicimos también un programa de enriquecimiento ambiental del exhibidor del jaguar.
Este es un jaguar que no sé si lo ubican, pero es uno negro que hay en el zoológico en el Windsor, que está solo, porque al lado hay otros jaguar que están en pareja. Y este es melánico, es negrito. Es que le falta, había uno que le faltaba la Le cola. falta la cola. Ese es el monto, se llama, ese jaguar. Y el monto, hace unos 7 años atrás, el monto tenía su exhibidor y pasaba echado, porque en realidad no tenía mucho enriquecimiento ambiental. Con el enriquecimiento ambiental se le generó una plataforma con distintos niveles, por lo tanto él ya empezó a tener más movimiento. Se subía a una plataforma, tenía una mirada, subía a la otra plataforma, tenía otra mirada, ¿se entiende? Se les colocaron, se reutilizaron CD y se hizo como una cascada de CD, ¿se entiende? Así como de estas, varios CD colgando que brillan y empiezan a girar con el viento. Entonces él pasaba por entre medio y jugaba. Se le hizo a partir de una sandía, el caparazón se simuló como una tortuga para que enriqueciera un poco lo que es la alimentación. Y se hicieron hartos juegos con él, incluso le pusieron unos palos de bambú así, como cortina, y también jugaba. Entonces son cosas que uno va viendo que permiten estimular al animal en cuanto a la actividad, no tenerlo tan sedentario y no tiene tanto estrés. Generalmente lo que él hacía antes era que se arrinconaba o se echaba al fondo y la gente nunca lo veía. Entonces ahora ya se ve. Todo el día. Exacto. Lo mismo con un papión que hay, que es el pancho, que es un papión sagrado que fue desplazado por jerarquía social y ellos eran muy agresivos. Entonces se decidió separarlo. Y era como un viejo amargado solo, que siempre estaba como dando la espalda al público y cuando miraba decía, mate, entonces después que se le hizo todo el enriquecimiento ambiental, él también cambió su comportamiento. ¿Ya? Así que son estrategias que son importantes. Ahí tienen el oso pardo también, con distintos tipos de enriquecimiento que los distraen. En el caso de ellos, en temporada de altas temperaturas, se colocan trozos de pescado en cubetas de hielo. Entonces él, claro, siente el olor al pescado, pero está todo el rato lamiendo el hielo. Y de esa manera se refresca también. Baja la temperatura corporal. ¿Sí? En los zoológicos hay animales que son de paso, como para rehabilitación y que después se puedan liberar. Sí, el zoológico tiene, acuérdate, una parte que es de rehabilitación. Por lo tanto, esos sí debieran ser liberados una vez que estén 100% rehabilitados. Porque supongo que son 2 días, unos que vienen A exclusivamente a exhibición sí, y otros que deben venir también a... Y obviamente que no tienen contactos entre ellos. Ejemplo, yo tengo la jaula de aves rapaces de exhibición, pero me llega un ave rapaz que viene con una lesión en un ala por perdigones, pasa a la clínica, pero de ahí se va directo a zona de rehabilitación, al centro de rehabilitación interno. En ningún momento va a llegar a la jaula de exhibición. Esos animales no se exhiben. No. ¿Por qué? A no ser que no puedan volver a la vida silvestre. Exacto. Si se ve que durante su proceso de rehabilitación hay cero posibilidad de liberarlo, tendría que llegar al exhibidor de exhibición. ¿Se entiende? Pero tú no puedes mezclar un animal que tú ves que tiene tendencia a la libertad en el exhibidor porque puede traer una enfermedad. Puede traer una enfermedad e ingresarla a este grupo. El manejo de animales es súper complejo en un zoológico. Hace tiempo atrás también sucedió en un zoológico que recibió un león que entregó el SAC. ¿Ya? Se supone que el SAC, cuando requisa estos animales, los fiscaliza a través de la ley de caza, ¿cierto? Va a un circo y dice, no, está en pésimas condiciones, se lo vamos a fiscalizar. Lamentablemente el SAC no tiene una dependencia física de cuarentena para alojar a un animal de esta envergadura, ni tampoco tiene la expertise de manejo. Entonces abre la red de contacto con el zoológico. Y el safari, el Zoo Safari de Rancagua, de hecho de esa fue la forma de la cual acogió a muchos animales. Hay uno cuando fui, hay uno que no tenía las garras porque se las sacaron. Había uno que lloraba porque ya estaba viejito, no sé si. Claro, seguramente con problemas articulares. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera los zoológicos van captando, pero hoy en día ya los zoológicos están como saturados también, ya no tienen... Bueno, el cuento es que uno de estos especímenes se hizo su periodo de cuarentena, no ingresándolo inmediatamente a la jaula, porque lógico puede generar un problema de comportamiento por jerarquía social y pelean entre ellos. Se aisló, pero no se dieron cuenta que venía con un virus. Y cuando se ingresó al recinto,
lamentablemente transmitió la enfermedad y al cabo de 2 semanas una cría chica murió. Entonces son cosas que igual son bien complejas, no es llegar y introducir un animal. Ahí tienen otros juegos. En el caso de las jirafas se les colocan y ellas empiezan con su lengua y están harto rato ahí tratando de obtener alimento. ¿Ya? ¿Qué cosa? Sí, cambur, contenedores plásticos, PVC, y empiezan a jugar así. Una vez se le entregó a los papiones sagrados guías de estas típicas guías que habían antes de teléfono, guías telefónicas que ya están obsoletas, y se descolgó en distintas partes y era un desastre. La jaula entera, o sea, el exhibidor entero lleno de papeles picados por todos lados, y también obviamente ahí de los ensayos y errores uno aprende. También se dio cuenta que había un riesgo que para llegar ahí se pueden comer la tinta, podría generar cuerpo extraño. Entonces no todas las cosas resultan, por eso son investigaciones que se van haciendo. ¿Ya? En el caso de algunos osos, por ejemplo los osos malayos en el zoológico, se les coloca miel, esencia, entonces ellos van como jugando en ese tema. Si hacemos un análisis en cuanto a lo que es las condiciones de cautiverio, tienen que contar con un refugio, que es una zona de resguardo, deben de tener ubicado de manera correcta un comedero y un bebedero, debe analizarse todas las posibilidades de evasión, es decir, que el animal escape del exhibidor. Y en base a eso ustedes también tienen que conocer bien a la especie. Por ejemplo, un puma, ustedes saben que tienen muy bien desarrollados los miembros posteriores, masas musculares, por lo tanto ellos saltan mucho. De manera horizontal puede saltar 11 metros, de manera vertical 7. Por lo tanto se considera que la malla de seguridad tiene que estar en base a esas alturas. ¿Ya? La seguridad para el animal, las condiciones de distracción, la inocuidad del ambiente y las condiciones de manejo en cuanto a los aspectos bioclimáticos. Si ustedes van a un herpetario, entran ahí y es calentito, es otra temperatura, es otra humedad, etc. A eso se refiere con... Las señaléticas son sumamente importantes, que estén ojalá señaléticas que tengan una interpretación para todo público. ¿Ya? Señalética o ficha técnica de la especie, donde se habla las características taxonómicas, el estado de conservación, la distribución, todo lo que vimos en la clase, en 2 clases anteriores y en su seminario, está en las fichas técnicas. Seguridad, identificación donde están los baños, cosas tan básicas como esa. Contar con un buen centro de investigación y de atención veterinaria para los animales del recinto, en el cual ustedes como veterinarios van a llevar distintos protocolos de manejo. Van a hacer planes de vacunación, de desparasitación, van a tomar muestras de sangre, hacer exámenes serológicos, parasitológicos, prevenir ciertas patologías en base a dietas o a la nutrición, identificar registros. Es como llevar una ficha clínica de una guagua, por así decirlo. O sea, si nace en el zoológico, con mayor razón. Y recuerden que cada 2 veces al año tienen que identificar y mandar su base de animales al Servicio Agrícola Ganadero. Eso es por ley. Tienen que estar monitoreando constantemente. En cuanto a lo que es la captura, contención e inmovilización, vamos a ver que es un procedimiento de captura, es como el procedimiento para acceder al animal. Ese es como el concepto. La contención es el proceso que vamos a hacer posterior a la captura, que es cómo vamos a contener y a mantener este animal para poder hacer su evaluación. Y la inmovilización ya es el procedimiento con distintas técnicas para yo poder manipular directamente al animal y tomar las muestras de sangre o hacer el examen odontológico que requiere. No sé qué hora es. ¿Seguimos de largo o quieren un break? ¿Seguimos nomás? Ya. Durante el proceso de captura, retomando un poco lo que hablamos al principio, puede suceder la muerte del animal, lo que conversamos, porque es un proceso de alto nivel de estrés, ¿ya? Y aparte, muchas veces hay animales que vienen con algunas patologías subclínicas que no se evidencian y que eso puede generar, gatillado el estrés, la muerte. Hay un fenómeno que se da que se llama miopatía de captura, no sé si lo habían escuchado antes. La miopatía de captura es cuando el animal siente un tan alto nivel de estrés que ustedes saben que todo es como por ejemplo si ustedes van cruzando y ven que viene un camión a 200 kilómetros por hora, sube su adrenalina y no saben cómo, pero salieron corriendo todo lo que da.
generan un aumento del ácido láctico. Sí. ¿Ya? Al haber un aumento de tal nivel de ácido láctico en los músculos, esto luego empieza a generar, tanto a nivel muscular cardíaco como muscular, empieza a generar una inmovilización. A lo mejor esta miopatía por captura no da inmediatamente. El animal ustedes lo capturan, hacen el procedimiento y después lo liberan. Pero al día después, ese animal tiene tanto acúmulo de ácido láctico en sus músculos que no es capaz de moverse de manera propia y de esa forma no va a acceder al alimento y va a ser una fácil presa en vida silvestre. Y eso podría generar la muerte del animal. Y eso ha sucedido con algunos camelios sudamericanos cuando se han sometido a captura y luego se han dado cuenta que fueron liberados y están muertos. O puede suceder una cardiomiopatía aguda en el momento. Fue tal la contracción, tal el acúmulo de ácido láctico, que hay una muerte súbita durante el procedimiento. A eso sí lo escuché. Del animal. ¿Ya? A eso se refiere. Y obviamente lo que les comentaba, el animal que es presa tiene menos tolerancia al estrés que un carnívoro, un depredador. Ya lo hemos mencionado durante el proceso de captura. Ahí tienen la imagen de una persona, ¿cierto?, con los leones. El riesgo es para los operarios y también hay un riesgo para el grupo. ¿A qué voy yo con esto? Ejemplo, en la imagen inferior tengo una manada. Yo sé que uno de ellos requiere una cirugía urgente porque tiene una fractura expuesta, por ejemplo, que se lesionó y tiene una fractura expuesta. Por lo tanto, nosotros como médicos veterinarios de este zoológico lo vamos a capturar, lo vamos a inmovilizar, lo vamos a llevar a pabellón, vamos a hacer la osteosíntesis, ¿cierto? Pero requiere una rehabilitación. Claro. Y para ese proceso de rehabilitación que dura 1 mes y medio, no lo puedo volver inmediatamente a su jaula, a su exhibidor. Lo voy a tener que tener aislado. Cuando yo genero ese procedimiento de captura, genero una alteración social del grupo. Claro. Porque ese individuo tal vez era el individuo, el macho alfa, el líder de la manada. ¿Qué van a decir los otros? Oye, desapareció nuestro líder, al cabo de 1 semana tenemos que tener otro. Hay otro que asume como líder, pero resulta que al mes y medio yo tengo que volver a reinsertar a este individuo en su exhibidor, porque ya está recuperado. Y cuando él llega, hay un desplazamiento de jerarquía. Entonces, de esa manera yo también altero, tanto psicológicamente, a ese grupo social. No sé si se entiende el concepto. Sí. O sea, la captura también te puede llevar a esa consecuencia de alteración social. ¿Qué herramientas se van a requerir para lo que es el procedimiento de sujeción? Obviamente se utilizan muchos guantes de cuero, cuerdas, sujetador de lazo, no sé si lo han utilizado, el típico que usa para los animales menores también, redes, bolsas, telas, mantas. ¿Por qué se habla de telas y mantas? Siempre fíjense que con los animales uno les venda la vista, porque ellos tienen memoria. Ya han sucedido casos de médicos que han generado procedimientos de animales que van a ser liberados y durante ese procedimiento no lo vendaron su ojo. Entonces, por ejemplo, anestesiaron un puma para poder contenerlo y poder llevarlo al sitio de liberación y durante ese proceso no vendaron sus ojos. Llegaron al sitio de liberación, liberaron al puma y ellos tuvieron que quedar ahí en una reserva, ¿cierto? Al otro día salen y el puma los ataca, porque los reconoce. ¿Ya? Entonces, en todos estos procedimientos se tiene que vendar inmediatamente la vista de los animales. Bueno, ahí tienen redes y mallas de contención, de captura. Lo que hemos hablado durante todo el transcurso, para todos estos procedimientos se debe elegir, obviamente, un plan, trabajar en equipo, no tienen que haber superhéroes ni nada por el estilo. Se debe tener bien claro cuáles son los medicamentos que se van a utilizar para el animal y cuáles son los antídotos. ¿Por qué digo esto? No es por meter susto ni nada, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ir ahora en este momento a sedar al elefante, que pesa 1,5 toneladas, ya les digo yo, ok, aquí tenemos el preanestésico, sacamos una dosis de 0,02 ml. ¿Qué pasa si yo no uso antiparra, no uso guantes de protección y por casualidad, previo a hacer la sedación, genero que salga un poquitito y que entre ese medicamento en mi conjuntiva? La conjuntiva es mucosa, la absorbe y esto era una dosis para 1,5 toneladas.
y uno pesa, no sé, 60, 80, 90 kilos, ¿cierto? O sea, yo puedo morir en ese momento. Por lo tanto, mi equipo tiene que saber dónde está, y por eso puse la ambulancia, dónde está el antídoto. O sea, tenemos que saber todo, porque los problemas y los riesgos están en cualquier momento. Tenemos que tener claro el personal de apoyo en caso de mayor contención del animal. ¿Ya? La captura e inmovilización, existen distintos tipos de captura, de cómo inmovilizar al animal. Yo los puedo inmovilizar a ustedes a través de aspectos psicológicos. No sé si han escuchado eso. Por ejemplo, en aves rapaces, uno los captura y si tú le colocas una capucha o una caperuza, el ave se inmoviliza porque no tiene mirada, no sabe qué hacer y queda inmóvil. Y eso se llama inmovilización psicológica. En el caso de las camélidos, ustedes los agrupan en un lugar y colocan todo un perímetro cercado con una malla rastrera oscura, ellos no van a escapar porque no tienen visual de dónde están. El agarrarle aquí a los ollares, a los vacunos, ocurre que se quedan inmovilizados. Se quedan inmovilizados. Hay algunos zoológicos tipo safari que para poder mantener a un grupo de primates o papiones en un lugar determinado, tiene secuestrado al líder debajo y ellos no se van a mover de ahí porque su líder está. Entonces la gente siempre los va a ver en esa zona. Son estrategias de inmovilización psicológica. ¿Ya? Está la inmovilización física, como yo te contengo físicamente, ya sea utilizando jaulas, trampas, barreras, se utilizan estas estructuras que van aprensando al animal y lo contienen físicamente, ¿ya? Para poder hacer un procedimiento tal vez. Y está la contención o inmovilización química, que es aquella que obviamente requiere de sedación, anestésicos, etc. ¿Cómo se administran esto? Existen distintos instrumentos. Está la cerbatana, que es la típica que uno coloca el dardo con el sedante y con una presión, ¿cierto? Impulsa el dardo. ¿Para quiénes son esas? Por ejemplo, para un mono, un tití, que es chiquitito, porque yo al tití no lo voy a disparar con la escopeta y le voy a reventar el muslo, el hueso. En cambio, la cerbatana va como para ese tipo de animales, de menor envergadura. Estos dardos tienen una forma de administrar el sedante, cargar el dardo, y ellos una vez que entran, ingresan a la masa muscular, por presión se autodisparan. No sé si se entiende el sistema de vacío del medicamento. Y para eso se utilizan estos rifles que son cargados con aire, y cuando tú ya tienes el punto, disparas. Obviamente el veterinario que tiene harta experiencia puede que inmediatamente a la primera le dé, pero cuando no se tiene experiencia puede hacer varios disparos y no vas a llegar al animal. ¿Ya? Entonces lo importante es tener bien claro los insumos que van a utilizar, tener todas las medidas de seguridad con el manejo de la jeringa, ¿cierto?, del dardo para no inyectarse. Estas son imágenes de un curso que asistí yo hace años con el Mauricio Fabri en la CODEF. Y en ese momento lo que realizamos fue un protocolo, y ahí está la ficha donde se menciona el médico líder del equipo, quiénes están, la hora, el día, la especie con la que se está trabajando, qué procedimiento se va a hacer, todo tiene que quedar registrado. Frecuencia cardíaca, temperatura, parámetros fisiológicos. ¿Por qué? Porque si hay muerte del animal, está la evidencia de cuál fue la falla, o si fue muerte natural por estrés, miopatía, etc. Era una puma que estaba con una secreción de mucha pus, tenía la cara muy aumentada de volumen, y era porque estaba con un problema odontológico del cuarto premolar. Ustedes saben que el cuarto premolar tiene conexión directa con lo que es el ojo, entonces empezaba a filtrar pus, ya estaba con todo obstruido. Pero para poder hacer esa observación y esos estudios era necesario sedarla, contenerla físicamente y luego hacer la contención química. Entonces aquí vamos a ver unas imágenes que grabé. Lo que vamos a ver en esa imagen es principalmente una vez que se le administró
20 minutos antes el sedante del animal, el doctor Fabri ingresa al exhibidor para ver si ya estaba en condiciones de ser tratado. Se le administró una dosis en base al peso exacto, o sea, estaba todo calculado como corresponde. Ingresa con un lazo para ver y él está viendo en el fondo la dosis de efecto, viendo si hay un efecto real de sedación, disminución de sus reflejos, todo eso. Pero todavía no está sedado. O sea, se está dando indicación que hay que aumentar en un 50% más la dosis. ¿Ya? Ejemplo, si él se hubiera creído superhéroe y todo esto, hubiera ingresado así, la tonta ya loca, ya a tomarlo, porque al momento que él ingresa al exhibidor, el animal está como durmiendo. Por eso que él va desde lejos y empieza a tantear con el palito, ¿cierto? Con este lazo, a ver si está... Y de repente se incorpora la puma. Al final del video se incorpora. Entonces, si él no hubiese ido con esa precaución, lo más probable es que la puma lo hubiera atacado inmediatamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo, después de la segunda dosis, también nuevamente se ingresa a ver la dosis de efecto. Y ahora él se da cuenta que está al 100% el animal sedado. Lo arrastra y se solicita una camilla. Una camilla. Yo misma di la respuesta. Una camilla. Y se coloca el animal en... yo digo camilla, que caiga la camilla, ¿no? Y obviamente en ese proceso se vende inmediatamente la vista del animal, ¿ya? Para que no tenga ninguna memoria. Luego se lleva al lugar donde hicimos el examen clínico, está el equipo multidisciplinario, donde el objetivo es, frente a un animal que fue silvestre, que es sedado, hay que aprovecharlo. Entonces no solo voy a mirar la cavidad bucal, claro, voy a examinar la piel, voy a tomar muestras de sangre, los oídos, todo. Entonces, como colador. hay distintos equipos, ya ustedes van a ver la parte cardiológica, ustedes neurológica, ustedes dermatológica y así. Cosa de aprovechar al máximo esa instancia. Ya, bueno, en el caso de las aves también se hacen procedimientos y ahí ya está después la puma luego de haberse hecho sus exámenes y todo. Esa era la clase que nos quedaba de pendiente.